tenemos aproximadamente 5 millones de extorsiones en 2021. De estas 5 millones de extorsiones en 2021, aparentemente se iniciaron solo 129,000 carpetas de investigación. Si revisamos los datos para 2021, vemos que la autoridad, con todo y que te digo que es el peor año en materia de extorsión, solo reconoce 1,800. Es decir, tenemos 120,000 extorsiones que aparentemente se inició una carpeta de investigación, pero que nadie registró. Ese es un primer dato escalofriante. Luego volteamos a ver y vemos que solo en el 0.3% de los casos de los bienes. Y en ningún caso hubo una reparación del daño. Cuando hablamos de modalidades de extorsión, tenemos la telefónica, la que ocurre por vía web y la que ocurre de manera presencial. Y como dices, en este estudio en donde escuchamos a las víctimas, en donde le hablamos a las víctimas y las víctimas nos compartieron sus historias, pues tenemos los casos en donde hay la prohibición de comprar ciertos productos o de producir ciertos bienes, de comercializar o les obligan a comprarle a cierto proveedor. Y luego tenemos el fenómeno del derecho de piso, que es el más peligroso para las víctimas. El más común es la extorsión telefónica, el más peligroso es la extorsión presencial en su modalidad de derecho de piso. Pero aquí encontramos que la extorsión la comete el delincuente común que se hace pasar por delincuencia organizada, las bandas, la delincuencia organizada, pero también la cometen las autoridades. Yo ahorita escuchaba la nota sobre Guardia Nacional. Muchas de las víctimas, particularmente los transportistas, nos refieren como hoy tienen que pagar piso a la Guardia Nacional o al Ejército. Cómo en las agencias del Ministerio Público se extorsiona a las víctimas. Cómo las autoridades municipales o estatales extorsionan a los comerciantes. Cómo gente que representa aparentemente al SAT extorsiona a los comerciantes. Pero también tenemos modalidades como es la extorsión que cometen comunidades, por ejemplo, en el caso chiapaneco, en donde las carreteras prácticamente se han vuelto propiedad de las comunidades y extorsionan a los turistas, o tenemos aquellos sindicatos que participan como si fuesen una delincuencia organizada y piden extorsión a los empresarios, y tenemos también adentro de las empresas extorsión de empleados a empleados, y aquí documentamos, gracias a nuestra colaboración con Marea Verde, con una visión de género, el grave problema de las extorsiones, es decir, aquellas mujeres que son extorsionadas pidiéndoles favores sexuales en policías, en fiscalías o en empresas privadas. Claro. Francisco, estos datos que nos das, por supuesto, son escalofriantes y nos revelan, o por lo menos hacen muchísimo contraste con el discurso oficial. Ahora, desde hace mucho se ha hablado de una unidad especializada anti-extorsión como la que se tiene en secuestro. ¿Estamos viendo ya avances en el combate a este delito? O si no hay cifras, si no hay denuncias, pues que se mantenga como está. Mira, tenemos algunos garbanzos de libra y algunas entidades que se han movido, el caso de Baja California Sur, el caso de Guanajuato, pero estamos hablando de 8 estados en donde se han detectado algunas prácticas particularmente exitosas en el combate a este fenómeno. Pero en realidad es incipiente, primero porque las víctimas no denuncian. Y no denuncian por temor, porque no hay esos sistemas de protección al ciudadano, y una vez que denuncia está sumamente expuesto. Otro aspecto por el cual tenemos poca actividad de parte de las autoridades es, por un lado, el tipo penal, que es absolutamente inoperante, es un tipo penal de 1984 y no ha tenido actualizaciones. En lo local hay una diferencia muy importante en cómo se clasifica este delito. La Fiscalía General de la República no está trabajando. Imagínate que el año pasado solo reportó 220 casos de extorsión en los cuales había investigaciones con ningún resultado. Entonces, realmente estamos en una situación muy peligrosa. Y paralelamente, los recortes presupuestales hacen inoperante el trabajo de las fiscalías y policías estatales.
Por ejemplo, en la mayor parte del país efectivamente están usando ya a las unidades especializadas contra el secuestro para combatir también la extorsión, pero no es que les destinaron más recursos, más tecnología, más personal. Al contrario, simple y sencillamente le sumaron un problema que es el problema que más está creciendo en nuestro país y al mismo tiempo tienen que seguir haciendo lo demás, con menos recursos y con menos posibilidades. Hay que recordar, nosotros en el observatorio Sí. también lo presentamos este año y lo hemos venido presentando todos los años, el presupuesto de egresos de la Federación de 2023 reconoce que las fiscalías han perdido entre un 40% comparado con lo que tenían el sexenio pasado. Entonces, pues en realidad hay menos recursos y más delitos. Hoy la extorsión nos explica por qué hay este fracaso total en materia de seguridad y por qué tenemos los mayores niveles de homicidio, los mayores niveles de desapariciones, los mayores niveles de Sí. feminicidios, los mayores niveles de robo a transportistas, los mayores niveles también de privaciones ilegales de la libertad, porque la extorsión se ejecuta en las elecciones y se ejecutó en las elecciones del año Bien. pasado y del antepasado, porque se ejecuta precisamente en estos monopolios y acaba encareciendo los productos, acaba Claro. matando a personas, pero matando actividades comerciales, pero matando comunidades. Claro. Platicamos esta noche con Francisco Rivas, él es director general del Observatorio Nacional. Y bueno, es importante lo que destacabas en el tema de la extorsión, pero ya con este panorama que nos das, pues esa palabra de fracaso en el tema de procuración de justicia, de seguridad pública, es más que evidente. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias a ustedes y los invito en enero a que nos acompañen. Vamos a tener un foro con autoridades precisamente para resolver el tema, para proponer una ley general y soluciones contundentes a este problema. Y por lo pronto, descarguen el estudio porque todos podemos ser víctimas de extorsión.